Hola, buenas tardes, estimado Jefferson, ¿cómo estás? Cordial saludo. ¿Me Ujú. escucha, Dora? Sí, señor, aquí estoy. Ah, ok. Estoy tratando aquí de arreglar la conexión. Gracias. Ujú. ¿Cómo estás, Jefferson? Muy bien, Bueno, te tutora agradezco Esther, ¿cómo mucho. está? Muy bien, gracias, Jefferson. Te agradezco mucho tu ingreso. Para mí es muy importante. Y en unos minutos empezamos. Demos 3 o 4 minuticos y si no empezamos, te agradezco tu permanencia acá en la web y pues nada, agradecerte mucho tu asistencia. Entonces, en 4 minuticos empezamos. Revisa tu conexión tranquilo y cualquier cosita ya nos hablamos. Gracias. Vale, tutora, gracias.
Ahora sí. Buenas tardes, queridos estudiantes. Jefferson, gracias por estar acá. Te agradezco mucho tu participación. Si no me hubiesen dejado solita, espero que se vayan uniendo a esta web conference y si no, pues que puedan ver la grabación y no me dejen solita para la siguiente. Mi nombre es Nidia Hernández, yo soy administradora de empresas, soy la encargada de este módulo. Tengo especialización en finanzas, maestría en finanzas y lo que me gusta mucho de este módulo es este componente que está tan actual eh, en nuestra época y es lo que tiene que ver con el manejo de datos, que básicamente hoy día tenemos muchas fuentes de información, ¿sí? De dónde salen los datos, pero también tenemos retos importantes en términos de entender y saber cómo manejar esa información, cómo presentar esa información y también discernir la información. Entonces, la información que hoy día manejan las empresas y que pueden tener las empresas a su disposición es muy alta, pero también nos encontramos con población que cambia rápidamente sus deseos, sus emociones, sus gustos, y eso hace que pues las organizaciones tengan que estar constantemente, casi que inmediatamente tomando decisiones. Entonces, muchas gracias por estar acá conectado, Jefferson, y empecemos. Voy a quitar mi cámara después de presentarme para que haya una mejor cobertura y que no se me vaya a quedar colgado el internet. ¿Listo? Jefferson, te pido algo. ¿Tú estás viendo mi pantalla en este momento? Si me puedes, por favor, eh, decir. Sí, sí, se está bien. Gracias. Voy a intentar acá, a veces no sé por qué se... Listo. Entonces, chicos, como les decía, esta es nuestra primera web conferencia de nuestro curso Business Intelligence Big Data. Esta conferencia es la única que vamos a, digamos, a hacer de manera más bien conceptual. Las dos conferencias siguientes van a ir muy encaminadas a ejercicios que se van a parecer a los que ustedes tienen que desarrollar en el programa Business Intelligence. Y en ese sentido, chicos, digamos que el día de hoy vamos a darle una pasada a todo lo que tienen que ver los conceptos, la importancia de este tema que está pues en auge, que es tan importante como lo es el Big Data. Como les decía, mi nombre es Nidia Hernández, soy administradora de empresas, especialista en finanzas y gerencia estratégica, máster en dirección financiera y con una amplia experiencia en el sector profesional como director administrativo y financiero. También he coordinado programas académicos en términos virtuales y soy docente universitaria con amplia experiencia en orientación catedrática. Eh, es importante, chicos, que ustedes recuerden que las webconferencias, por decisión del docente, tienen un puntaje para esta webconferencia. Entonces, yo ya voy a estar mirando. Por ahora, Jefferson se gana sus 10 puntos de participación en asistencia a la web para que lo tengan en cuenta y se motiven a participar. Es importante saber que estos espacios lo que nos dan más allá de que podamos estar ocupados o con muchas cosas, digamos, entiendo, ustedes trabajan o tienen sus temas personales, también es la posibilidad de que podamos intercambiar opiniones, que es de lo que se tratan estas web. ¿Listo, chicos? Entonces, como les decía, vamos a adentrarnos un poco en los conceptos de la inteligencia de negocios, la inteligencia de negocios y sus enfoques, ¿sí? Algunos vamos a tener específicamente un ejemplo para ello, porque ustedes en su ensayo argumentativo, el que tienen que hacer para esta entrega,
pues tienen que revisar cómo la inteligencia de negocios se enfoca o tiene algún enfoque en em, algunas áreas específicas, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, entonces podemos decir que el Big Data es definido de una manera simple como un sistema que permite la colección e interpretación de conjuntos de datos que por su gran volumen no es posible procesarlos con herramientas convencionales, ¿sí? Entonces es bien interesante acá que sepamos distinguir que si bien tenemos información por todos los medios, ¿cierto? Eh, Información inclusive puede ser un pequeño cuadro de Excel donde, por ejemplo, tengamos 20 clientes, que son los 20 clientes más importantes, por ejemplo, en una organización, y las ventas. Digamos que esto no quiere decir que esos no sean datos, claro, son datos, pero Business Intelligence y Big Data se refiere a un conjunto grande de datos, ¿vale? Es lo primero que debemos saber. Y de allí, pues, cómo los almacenamos, pero también cómo gestionamos y analizamos esos datos. Eh, Les quiero contar que la era del Big Data está en auge, es decir, em, tenemos unos factores que se deben a un cambio tecnológico, ¿no? Que exhibe y que muestra un avance en términos de conectividad, de tipologías de red, de herramientas informáticas para procesar datos, ¿sí? Entonces, esta exposición tan amplia que tenemos a los datos, pues nos desafía mucho eh, en términos de cómo se están tomando las decisiones corporativas. Entonces, pues la ciencia de los datos tiene muchas posibilidades de análisis y los datos, la información que se reconoce como un activo estratégico en la organización, ya hablamos de esa información como activo estratégico, eh, claro, en la medida de que su exploración sea fuente de conocimiento, pero que nos sirva para tomar decisiones. De lo contrario, pues la información se pierde. Además, porque la información va cambiando constantemente, como lo decíamos en un principio. Entonces, es importante saber que, dado que la información cambia tan rápido, pues debe ser fuente de conocimiento para tomar decisiones asertivas, pero para generar valor en el momento. Jefferson, te quiero preguntar, ¿tú ves que las diapositivas cambian? Es que me Sí, pasó sí, una señora. vez que... Perfecto, muchas gracias. Entonces, en ese sentido, también esta inteligencia de negocios tiene que ver con un entorno actual, un entorno de qué tipo, del que vivimos constantemente todos, un entorno económico, los avances tecnológicos, los cambios en las políticas, por ejemplo, de comercio internacional, ustedes que están estudiando negocios internacionales, y obligan a las organizaciones a repensar la estrategia, cómo van a mantenerse en el mercado, a generar valor, a tener más clientes, por supuesto, a generar utilidad. Entonces, es notable que las organizaciones que invierten en tecnología, ¿sí? Pues tienen mayor probabilidad de éxito. Tienen mayor probabilidad de éxito, se han hecho estudios al respecto y realmente sí tener organizaciones pues a la vanguardia, que tengan modelos de negocios en armonía con avances tecnológicos. Además, por ejemplo, con estos tratados de comercio internacional que están a la vanguardia, además con tendencias globalizadoras, ¿no? Con tendencias globales, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra web básicamente es cómo hoy en día los proyectos del Big Data se encuentran en torno a un concepto bien interesante que se llama las 7 V. Y estas vamos a tomarlas, digamos, como los inicios o los referentes que se usan para el manejo del Big Data. Entonces, vamos a ver allí que hay volumen, ¿sí? Velocidad, veracidad de los datos, ¿sí? Y con la evolución de las herramientas y las metodologías consolidadas con base a la experiencia de aplicación en múltiples sectores,
se han venido adicionando otras Bs, que son la viabilidad, la visualización, el valor y la veracidad de los datos. También cuando hablamos de veracidad, también esto tiene que ver y con un poco qué tanto los datos me sirven para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, para iniciar este recorrido en el Big Data, teniendo en cuenta que es un instrumento que influye de una manera muy poderosa en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, se debe tener en cuenta que las herramientas de este siglo pues capturan datos provenientes de pues diferentes fuentes de información, ¿no? Entonces, antes de adentrarnos un poco en las 7 Bs, podemos decir que hay unas ventajas específicas en el uso de Big Data. Entonces, si miramos de forma global, las ventajas que proporciona un proyecto de Big Data pueden ser, valga la redundancia, un incremento de la eficiencia operativa, por ejemplo. O sea, cuánto si yo invierto en datos, cómo se incrementa la eficiencia operativa que tengo en la organización. También mantengo informado de todo lo que tiene que ver con la dirección estratégica y esto es muy importante porque esa dirección estratégica, esa estrategia es la que me da el rumbo para generar o para seguir, ¿sí?, el camino que se requiere en la organización y poder de una manera u otra ser exitoso. También permite mejorar el servicio al cliente, identificación de nuevos productos, por ejemplo, mejorar la experiencia del cliente, identificar nuevos mercados y también mejorar la velocidad para penetrar nuevos mercados. Y esto no es, digamos, algo que se aleje de nuestra realidad porque sabemos que en los mercados hoy día los mercados cambian de una manera rapidísima. Hoy día el cliente tiene una opinión, mañana ya tiene otra, ¿sí? Y entonces los datos lo que me permiten es anticiparme a estos cambios que tienen los clientes y obviamente también cumpliendo las normatividades que se requieren. Entonces, veamos un poco qué significan las 7 V del Big Data y esta, como lo mencionábamos hace un momento, son una forma de describir las principales características que definen este concepto y lo diferencian de los datos tradicionales, como lo decíamos, acá estamos hablando de grandes volúmenes de datos. Entonces, cada B representa un aspecto clave que las organizaciones deben considerar cuando trabajan con grandes volúmenes de información. Entonces, la primera B es el volumen. Y debemos tener en cuenta que el volumen de datos crece cada día, ¿sí? Estamos expuestos y nosotros mismos em, pues estamos constantemente enviando o dando datos, ¿cierto? Cuando nosotros miramos en internet para hacer alguna compra, cuando nos interesamos en algún tema, de una vez, pues digamos, están captando nuestros gustos y estamos alimentando ese volumen de datos, ¿sí? Y esto que entendemos como volumen ha motivado de forma extraordinaria un desarrollo tecnológico. Además, para esa gestión de volúmenes de volúmenes grandes de datos a nivel de hardware o software. Y digamos que en su momento, hablaremos ya más adelante en nuestras próximas conferencias de esos volúmenes y de qué herramienta, en nuestro caso, Business Intelligence es la que Power BI, perdón, es la herramienta que vamos a utilizar en nuestro módulo de Business Intelligence debido a ese volumen de datos que para manejarlos, digamos, se hace mucho más sencillo con herramientas que nos pueden permitir eh, descifrar y entender ese volumen de datos. Entonces, el volumen de datos es un factor determinante, ¿sí?, para la selección de una tecnología de almacenamiento, consulta y análisis. Entonces, inclusive, eh, el crecimiento de los motores de búsqueda en Internet
¿sí? Y de las bases de datos para la administración de redes sociales, mm, tuvo que ser rediseñado porque esas bases de datos convencionales, que en su momento se conocieron como relacionales, pues resultaron ineficientes, ¿sí? Entonces, además de ser costosas, entonces este requerimiento derivó en el diseño de nuevas estructuras, por ejemplo, eh, qué sé yo, algunos sistemas o algunos software de estos grandes volúmenes, como un ecosistema Apache Hadoop. No sé si lo han escuchado. Y hay unas escalas de almacenamiento, ¿sí? Hay unas escalas de almacenamiento. La primera escala, solamente para su información, empieza con un bit, que es de 0 a 1, ¿sí? Y el tamaño del bit es un octavo de bit, ¿sí? Hasta llegar, no sé si lo han escuchado, petabytes, ¿sí? Que son 1024 terabytes, por ejemplo, y ahí en medio pues hay otros, ¿sí? Que son primero el bit, después el byte, después el kilobyte, megabyte, gigabyte. Entonces miren que cada vez el volumen de datos se va haciendo mucho más grande, ¿sí? Y esto, pues claro, dificulta, si no hay un software adecuado, esa estructura de los datos y ese análisis de los datos. Luego, el volumen es es la primera 7V del Big Data. También tenemos la velocidad. ¿A qué se refiere la velocidad? Pues la velocidad es la rapidez con la que los datos se producen y procesan, ¿sí? Em, digamos que hace referencia al flujo de información, ¿sí? Y establece desde el levantamiento de requerimientos la rapidez con la que se debe entregar al usuario final, puede ser interno o externo. También la decisión en torno a la velocidad está relacionada con los costos, ¿sí? Porque hay unos costos allí, de las tecnologías que se utilizan. ¿M? Y digamos que un evaluador de proyectos debe considerar la relación beneficio-costo para seleccionar la tecnología, ¿sí? Que se requiera con respecto a los requerimientos que se tengan. Entonces, un ejemplo de velocidad puede ser, por ejemplo, la detección de fraudes en tiempo real para usar una tarjeta, como por ejemplo cuando hay un fraude, ¿sí? Y qué tan rápido es detectado ese fraude, con toda esa cantidad de datos que están, digamos, deambulando de alguna manera en las redes. Luego tenemos también la variedad de los datos. ¿Qué significa variedad de los datos? Pues al crecer el volumen de datos en las organizaciones, pues claro que hay una amplitud en el concepto del dato más allá de una referencia numérica, ¿sí? Entonces, miren que no es solamente números, nosotros podemos encontrar datos, por ejemplo, estructurados y no estructurados, ¿m? Que tiene, por ejemplo, pueden ser fotos, pueden ser grafos, ¿sí? Y todo esto se convierte en datos, todos estos son datos, ¿no? Y decíamos que esa variedad pueden ser datos estructurados, ¿sí? Y, recordemos un poquito qué son datos estructurados. Los datos estructurados hacen referencia a aquellos que cuentan con unas características definidas, como por ejemplo tablas con registros de datos, por ejemplo, filas, columnas, ¿cierto? Hablamos de pronto Excel, que son homogéneos, que son de fácil identificación. ¿M? Y em, digamos que estos datos, cuando el volumen es muy grande, empiezan a ser un poco ineficaces, ¿sí? Entonces, miren que también tenemos unos datos que son los datos no estructurados, y estos datos no estructurados se definen como datos que no cuentan con una caracterización sencilla y predefinida. Entonces, están asociados con el almacenamiento de material, por ejemplo, multimedia, redes sociales, registros de variables, por ejemplo, de un cliente. em, son datos más complejos, ¿sí? Luego, son la mayoría de datos que tenemos hoy día, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con redes sociales y todo eso. Por ello, digamos que la variedad puede estar enfocada en esos datos, ya sea en datos estructurados como en datos no estructurados. ¿Listo? Y también tenemos la otra B que tenemos, ya nuestra cuarta B, que es la veracidad.
Y la veracidad tiene que ver con la confiabilidad, con esa precisión de los datos, es decir, cómo nosotros sabemos que los datos son precisos y confiables. ¿M? La veracidad se relaciona además con la incertidumbre, ¿sí? Sobre la precisión de los datos, tiene que ver con fuentes, ¿sí? Porque la veracidad, pues, de dónde vienen los datos y además, cuál ha sido el proceso para su medición. ¿M? Em, no sé si recuerdan cuando nosotros, por ejemplo, en la salud, cuando tuvimos el tema del COVID-19, la pandemia, recuerden que se presentó mucha incertidumbre en términos de medición de variables epidemiológicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuántas personas estaban contagiadas del virus que producía el COVID-19, ¿sí? Esos son datos que debieran ser muy veraces. ¿M? Y entonces, aunque seguramente se dispone de sistemas de captura y almacenamiento rápido, pues la información que se recibe no era tan veraz porque cada país tenía un sistema de medición y además sus propios procedimientos clínicos y estadísticos. Así las cosas, pues la veracidad a veces se volvía un poquito, o sea, como que ese concepto de veracidad era un poquito débil, ¿sí? Luego, entonces, ¿qué debería hacerse? Y es, pues, verificar que haya un procedimiento científico, por ejemplo, que sea uniforme y, por otro lado, entender bien de dónde viene la fuente, es decir, la credibilidad, ¿cierto? De dónde venía la fuente que nos estaba dando esto. Hay varias herramientas que se pueden utilizar, por ejemplo, para verificar la veracidad de los datos, ¿sí? Por ejemplo, herramientas automatizadas enfocadas en calidad de datos, ¿sí? Bajo un esquema probabilístico, puede ser. O procesos de auditoría, ¿sí? Cuando hacemos procesos de auditoría para verificar muestras, ¿sí? Esto también es importante. A eso se refiere la veracidad, chicos. Eh, También tenemos el valor, ¿m? Y bueno, pues de esto su mismo nombre lo indica, es qué tanto son útiles esos datos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Entonces, a través de esta característica se evalúan los resultados de un proyecto, por ejemplo, de Big Data, en forma conjunta. Entonces, un dato no tiene un valor significativo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hasta que no se capte, se procese y se analice y se tomen decisiones con ese dato, pues el dato no va a tener un valor real, ¿sí? Entonces, analizando esto, los resultados son información y conocimiento para la gestión de la organización. Por ejemplo, usar datos de clientes para crear ofertas personalizadas. Claro, por sí solo el dato no, ¿cierto? Debemos analizar cuáles son las tendencias y de esta manera, pues, crear ofertas personalizadas para los clientes, por ejemplo. También tenemos la variabilidad. Eh, en este caso, eh, digamos que cuando hay, por ejemplo, cambios, inconsistencias en datos, ¿sí? Eh, debemos tener en cuenta cómo esas estacionalidades de los datos pueden afectar resultados. Y esas estacionalidades, por ejemplo, cuando es Navidad o cuando es una fecha, digamos, importante en nuestro país, cómo esas subidas o bajadas, por ejemplo, de ventas pueden afectar el resultado total de los datos. ¿Sí? Y finalmente la visualización. Entonces, la visualización es una característica también de mucha importancia, sobre todo en el ámbito a nivel gerencial. Y miren que nosotros nos vamos a dedicar un poco a través de Power BI a generar esa visualización, a extraer los datos y presentarla para la toma de decisiones a nivel gerencial. Entonces, esa presentación visual del análisis de datos a nivel estadístico y de la minería de datos, pues nos lleva a tomar decisiones de forma asertiva, ¿sí? Entonces,
no es que baste con una visualización clara y de calidad, que para esto es que nosotros vamos a utilizar la herramienta Power BI o también podríamos utilizar Tableau o, bueno, hay uno que se llama RStudio, sino que la presentación de resultados debe dar cuenta del contexto, de la historia del problema, ¿sí? De qué puede pasar en un futuro con estos datos, ¿sí? Y en este sentido, miren que viene una parte bien importante y es cómo estos resultados se conectan con una metodología del dato llamada storytelling, ¿sí? Cómo nosotros presentamos esos resultados a través de, por ejemplo, estas metodologías y esto realmente sirve para toma de decisiones a nivel gerencial, ¿listo? Entonces, nosotros como vamos a ver en nuestros siguientes fases de nuestro módulo de Business Intelligence, nos vamos a encontrar, vamos a utilizar la herramienta Power BI y vamos a ver de qué manera vamos a presentar tableros de una forma que permitan decisiones realmente a nivel gerencial. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De unas Bs. Y miren que tenemos, por ejemplo, el volumen. Y dice Facebook procesa más de 4 petabytes de datos al día entre fotos, publicaciones y reacciones. ¿M? En términos de velocidad, Visa analiza miles de transacciones por segundo en tiempo real para detectar fraudes con tarjetas. ¿Sí? Ahora, la variedad. Amazon combina datos de compras, reseñas escritas, imágenes de productos y búsquedas de clientes. Imagínense todo lo que están haciendo estas empresas y todo lo que podemos hacer nosotros con datos. Veracidad. LinkedIn de pura información falsa y o más bien implementa perfiles para garantizar la confiabilidad de la red. ¿Mm? Y miren en cuanto a valor, Netflix usa datos de visualización de usuarios para recomendar series y reproducir. Hoy día, si ustedes se dan cuenta, ellos mismos lo llevan a uno a, como viste esta película, entonces te recomiendo veas esta otra, ¿cierto? Entonces están generando un valor agregado para el usuario, ¿de acuerdo? Eh, es importante, chicos, un aspecto bien importante acá es la regulación y lo que tiene que ver con aspectos jurídicos. ¿Por qué razón? Los datos específicamente y los proyectos que tienen que ver con Big Data generan un impacto significativo en relaciones económicas y sociales. Entonces, para el acceso a los datos y la divulgación de resultados, se han venido generando unas normatividades para proteger privacidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a uno muchas veces le piden autorización para utilizar los datos, ¿sí? Entonces, y para proteger esa privacidad, además, hay debemos tener claros como unas fronteras éticas y de seguridad. ¿M? Sin embargo, digamos que se ha encontrado que la normatividad no aplica plenamente, ¿sí? Entonces, pues lo que sí es importante es entender que los datos se deben, digamos, procesar bajo un cumplimiento y una responsabilidad ética para quienes pues tienen a la mano esta información, ¿no? Y en cuanto a la privacidad, pues la gestión de la información hoy día también recolecta datos pues a una escala enorme que no alcanzamos nosotros mismos a imaginarnos y sin importar la procedencia, estos datos también existe información sensible de las personas, ¿cierto? Datos financieros, datos demográficos, registros médicos, y esto no debería ser manipulado sin consentimiento, ¿cierto? Entonces, empresas, por ejemplo, como Facebook, como Google, hoy día son parte de la vida cotidiana de nosotros, ¿cierto? Y por lo tanto, tienen mucha información personal de las personas. Entonces, esto, pues claro, en constante interrelación en redes sociales. Entonces, esta información se puede copiar, distribuir de una forma, pues que puede ser masiva. Luego, el potencial de riesgo para las personas es muy alto, ¿sí? Y es importante tenerlo en cuenta y tener presentes estos dos conceptos, ¿no? La privacidad también y la legislación. Bueno.
Como veíamos, chicos, cuando hablamos de una de las Bs, los datos pueden ser estructurados y no estructurados. Y es bien importante entender que en términos de Big Data, de Business Intelligence, estos datos pues básicamente van a em, que a ser la fuente de nuestros análisis, ¿cierto? Entonces, a nivel general, es muy probable que cuando alguien, por ejemplo, piensa en un dato, se vaya de una, lo decíamos, a la abstracción de un número, ¿sí? Claro, todo el tiempo cuando hablamos de datos, digamos, ahorita ustedes en la universidad, cuando estábamos en el colegio, inmediatamente, no, en la vida cotidiana, cuando uno dice dame el dato o algo así, uno siempre trata o se va al número, ¿cierto? Pero en Big Data, eh, digamos que hay instrumentos que tienen una influencia muy importante, como son las redes sociales, las redes económicas, y se deben tener en cuenta porque de allí se capturan muchos datos, ¿sí? Entonces, con la ampliación del uso del Internet, las fuentes de información se transforman constantemente en datos que se incrementan mucho, de una manera significativa. ¿M? Y además porque cada vez acceder a estos datos es menos difícil, ¿sí? Entonces, los datos estructurados y no estructurados se refieren a esos tipos de datos. Los datos estructurados se almacenan y se gestionan en bases de datos relacionales, que son un conjunto de datos organizado que obedece a un modelo, ¿sí? De datos. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con hojas de cálculo de Excel, ¿sí? Este es el ejemplo más básico, ¿sí? Por ejemplo, con variables de número, moneda, nombre, dirección, ¿cierto? Siempre nos presentan este tipo de bases de datos. La base de datos, por ejemplo, que ustedes van a trabajar, está muy estructurada de esa manera. Vamos a tener una base de datos, ¿m? En Excel. Y de allí, por ejemplo, usualmente se pueden sacar tablas, ¿cierto? Tablas para eh, entender esa información, ¿sí? Entonces, como la que estamos viendo aquí en nuestra presentación, miren que allí em, se establecen como llaves, ¿sí? Para enlazar esos datos. ¿Sí? Entonces, miren, están los clientes en la primera y luego viene el vehículo. Están atando los clientes con el vehículo para llevar a una tabla, digamos que, eh, eh, combine estas dos bases de datos iniciales. Eh, En términos de volúmenes de trabajo, ¿sí? Más grandes, también nos podemos referir a sistemas de gestión de la información, ¿sí? Entonces, mm, acá la labor de la ingeniería de las bases de datos es organizar y relacionar distintas tablas a través de llaves, ¿sí? Y esto, por ejemplo, se hacía o se hace mucho en SQL, no sé si lo han escuchado. Y la forma de administrar estas bases de datos establece procedimientos de carga y consulta. ¿M? Entonces, por el volumen y la complejidad, estas bases se administran en sistemas más sofisticados que digamos que una tabla de Excel. Entonces ahí es donde algunos sistemas comunes pueden ser SQL, Oracle, Server, Access, porque son bases de datos más robustas que ya no nos van a permitir, digamos, em, pues digamos, guardar, digamos, los datos tan fácilmente. Los datos no estructurados, por otro lado, pues corresponden a información que no tienen como un modelo predefinido. Entonces, las fuentes de información son mucho más variadas. Pueden ser, por ejemplo, audios, videos, unas cantidades de texto importantes, ¿sí? Y allí, por ejemplo, pueden ser publicaciones en muros, como en Facebook, en Twitter, o no sé, en páginas web, ¿cierto? Y almacena esta base de datos especial, pero son no relacionales.
¿sí? Y los tipos de bases de datos más usadas, por ejemplo, basadas en grafos, es, son, por ejemplo, no sé si la han escuchado, Sawan, ¿m? Y allí también se soportan en grafos, es decir, se almacena la información de objetivos relacionados entre sí, de objetos relacionados entre sí, y cada uno representa una persona, una organización, un intangible. Entonces vean cómo nosotros mismos, ¿sí? Hablando de personas o lo que hacen o lo que nosotros mismos damos como información por las redes sociales que manejamos, por nuestros gustos, empiezan a relacionar esos datos y se empiezan a poner en unas bases de datos que son no estructuradas. ¿M? Y miren que acá, un ejemplo clave acá, por ejemplo, es Twitter, ¿sí? Las relaciones que se hacen, por ejemplo, en Twitter las relaciones son unidireccionales. Una persona A sigue a una persona B, pero no necesariamente la B sigue a la A. En cambio, en Facebook es bidireccional. Dos amigos lo son en un sentido mutuo, ¿sí? Entonces ahí hay una diferencia y se pueden seguir y va aumentando los seguidores. ¿M? Entonces, estas relaciones, claro, generan esas bases de datos. Em, Hay otras bases de datos, por ejemplo, qué sé yo, en Amazon, digamos, todo lo que vende Amazon, ¿sí? Y esta Amazon utiliza, por ejemplo, una base de datos clave valor, es decir, almacena los datos como un conjunto de pares de clave valor que sirve para identificar al cliente, ¿sí? Entonces, básicamente, los valores pueden ser cualquier cosa, objetos, objetos simples o objetos más complejos, ¿sí? Em, Acá, por ejemplo, en grafos, podemos decir, acá está Twitter, Facebook, que almacena objetos relacionados entre sí. Era lo que hablábamos. Cada nodo representa una persona, organización o intangible y la base almacena información de ese objeto. Acá está la clave de valor de la que hablábamos, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con esa clave valor que se genera de acuerdo al conjunto de pares de claves. Clave valor significa cómo se van haciendo, digamos, relaciones, ¿sí? En términos de datos no relacionales que utilizan métodos simples, ¿sí? Y lo que decíamos, tanto las claves como los valores pueden ser cualquier cosa, ¿sí? Objetos simples o cualquier cosa. Acá también hay unos datos basados en documentos, ¿sí? Eh, una base de datos de documentos es un tipo de base de datos no relacional que ha sido diseñada para almacenar y consultar datos, eh, por ejemplo, que tienen que ver con documentos que facilitan a los desarrolladores el almacenamiento y la consulta de los datos en base a ellos mismos mediante un formato, un modelo de documentos que emplean un código, ¿sí? Y entonces es ya cuando, miren que acá tenemos un ejemplo y es eh, una base de datos de discografía de grupos musicales y se utiliza un formato JSON. Miren, eh, este tipo de datos se trata de formatos estándares abiertos basados en texto para transmitir datos entre un servidor y una aplicación. Digamos que nosotros, nuestro curso, no, claramente no vamos a llegar hasta allí, pero sí es importante que sepamos cómo, de alguna manera, estos documentos también sirven o son fuente de información em, dentro de las bases de datos, ¿sí? Entonces, miren que, qué sé yo, eh, aparece el nombre del álbum, la fecha, el género, y de esa manera se van haciendo bases de datos. Eh, Tenemos entonces un concepto claro aquí y es la analítica de datos. ¿M?
La analítica de datos tiene que ver eh, con ese crecimiento de datos, ¿sí? Que se ha presentado, y miren que acá viene un concepto bien importante y es bodegas de datos. Entonces, cómo los datos se integran desde diferentes fuentes de información y conforman una bodega de datos. No sé si ustedes han escuchado el Data Warehouse. Eso es una bodega de datos. Luego se procesa, se extrae información y de allí esa bodega de datos se debe encontrar información de datos provenientes de una fase de alistamiento. Eso lo vamos a hacer nosotros con la basecita de datos que nos dieron en Excel. Vamos a listarlo, a entender cómo a través de metadatos, que son datos agregados o más bien que han sido limpiados, nosotros vamos a entender de una manera muy sencilla cómo hacer limpieza de una base de datos para realmente después poderla pasar de una manera u otra a analizar y a volverla tablero, pero primero debemos hacer esa limpieza. Entonces, hay algunas arquitecturas de bodegas de datos que están conformadas por carga, almacenamiento, análisis de herramientas, minería de datos, visualización. Es decir, hay una gran cantidad de herramientas disponibles para hacer ese flujo de datos más fácil de trabajar. Acá tenemos, por ejemplo, algunos tipos de analítica de datos. Tenemos una analítica descriptiva. Entonces, esta analítica tiene que ver con la comparación histórica de los datos para eh, identificar patrones de comportamiento y tendencias, ¿sí? Entonces, la información se agrupa y se tiene a través de cuadros, informes y técnicas, por supuesto, en la cual manejamos estos datos y los agrupamos. eh, Allí podemos hacer diagnósticos, ¿sí? Esta técnica es conocida como análisis o diagnóstico. Entonces, la analítica descriptiva tiene que ver con esto. Miren que acá también me recuerda también bien importante unas tecnologías y lo que significa esas tecnologías. Es decir, el reto de una arquitectura de Big Data es disponer herramientas de hardware y software adecuadas para una gestión de volumen grande de datos. Entonces, de allí que puedan ser de bases de datos, ya sea relacionales o no relacionales, como lo acabamos de ver. Eh, hay una estructura de código web y digo, acá nosotros no vamos a hacer códigos ni nada de eso, pero para su información también, esta información, y es que hay una estructura de código abierto que se llama Apache Hatbot y sirve para trabajar aplicaciones en sistemas distribuidores, es decir, máquinas que se colaboran entre ellas para distribuir tareas. ¿Mm? ¿Y por qué razón? Porque la información tiene unas características. Primero, que permite trabajar bases de datos robustas, es decir, permite superar con facilidad fallas en algún componente del hardware, por ejemplo. Puede también escalarse, esa es una segunda característica, es decir, puede crecer o agregar nodos o unidades de trabajo o más datos. ¿M? Y es importante también ese porque aparentemente, digamos que no para nosotros, pero seguramente para personas que pueden programar, el código de programación permite una configuración sencilla. Entonces, eso también es importante eh, para que la información se pueda trabajar de manera rápida y fácil. También dentro de la analítica de datos encontramos una analítica que es predictiva. Entonces aquí, esta nos permite entender patrones, pues que no son fáciles de detectar por el ser humano, porque nosotros, pues puede ser que no notemos algunas cosas. Entonces aquí se aplican matemáticas, estadísticas de datos obtenidos y utiliza datos para predecir comportamientos futuros, ¿sí? Además, acá ya utilizamos estadística porque estamos analizando probabilidades, ¿sí? Y de acuerdo a la minería de datos, genera datos de probables relaciones futuras entre individuos. Entonces, como que empieza a generar relaciones futuras. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que en Facebook, por alguna razón, con algunos nodos, a ti te sugiere amistades y puede ser que a veces tú te detengas y digas, pero ¿por qué me está sugiriendo a esta persona? Y debe ser porque
genera probables relaciones que seguramente tienen unos nodos en algún momento. Seguramente, claro, hay personas que están en común, ¿sí? Para formar esas relaciones. ¿Cuáles son los retos para las empresas? ¿Sí? De acuerdo a esa cantidad de datos que se tienen y que es importante decirlo, de acuerdo a esas necesidades que se tienen. ¿Qué es lo que lleva a las empresas a tener o a querer tener grandes cantidades de datos? Pues primero, en términos de sistema operativo, eh, términos de marketing, de ventas, de lo que nos da una ERP, ¿sí? Que debe tener la organización, digamos, para almacenar sus datos, y la gestión en la cadena de suministros. ¿M? Entonces, todo esto nos da muchos datos. Y claro, nosotros debemos tener algo que integre esta información, ¿m? Normalizando los datos con herramientas de extracción, filtros, cambios de formato. ¿M? De allí sale un procesamiento de datos, ¿sí? Debería haber un procesamiento de datos con unas áreas específicas de pruebas, de ensayos, ¿m? Y a su vez tener dónde almacenar estos datos, que es lo que llamamos un Big Data, ¿sí? Que permita un modelo que proporcione trazabilidad de los datos, flexibilización, cambios. ¿M? Finalmente, para que se almacenen los datos, ¿sí? En unidades específicas o en unidades estratégicas específicas, ¿sí? Y de allí que, digamos, se venga analizando en los diferentes foros económicos mundiales, em, todo lo que tiene que ver con el concepto de esa revolución industrial, o también se conoció como Industria 4.0 o Revolución Industrial en etapa 4, que ya ha venido avanzando. em, por esos avances científicos que vienen como diluyendo esas líneas que hay entre lo digital, lo físico, ¿cierto? Y de allí se evidencian cambios pues profundos que están sufriendo el mundo. ¿A través de qué, chicos? Recordemos que la robótica, la inteligencia artificial, blockchain, nanotecnología, computación, todo lo que lleva y trae datos, ¿sí? Impresión 3D, por ejemplo. em, y pues nosotros acá en Colombia también nos debemos acostumbrar a todo ese cambio, ¿sí? Y las empresas deben apropiar estas modificaciones. Entonces, por eso este modelo nos presenta como que cómo las organizaciones, con los datos que ellos mismos tienen, deben empezar a almacenar datos. ¿M? Para las diferentes unidades estratégicas que tienen. Eh, Hay un proceso, digamos, de la ciencia de los datos, y este proceso es importante tenerlo en cuenta porque este proceso, digamos que tiene que ver con cómo comienza esa evolución de los datos. Entonces, recordemos que hay una recolección de datos por muchos medios posibles. ¿Por dónde podemos nosotros recoger datos? ¿Sí? Eh, Vamos acá a ver si puedo hacer un ejercicio. Eh, digamos que los datos se pueden recoger de muchas fuentes, pero básicamente en las organizaciones, em, puede ser de las ventas, de la facturación, ¿sí? De los ERP, es decir, datos de finanzas, inventarios, logística. Miren que de un lado, de donde se consiguen muchos datos, son de CRMs, ¿sí? Es decir, el comportamiento de los clientes, los niveles de satisfacción. También pueden haber plataformas digitales de las cuales se puedan obtener esos datos. ¿M? Eh,
podemos también hallarlos de fuentes externas, ¿no? Como por ejemplo bases de datos de comercio internacional. Nosotros que estamos en esto, ¿de dónde podríamos sacarlos? De el Banco Mundial, de ProColombia, TradeMap, ¿cierto? OMC. ¿M? De redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, Twitter, LinkedIn, TikTok, ¿sí? Donde se observan los comportamientos globales, ¿sí? Allí podemos encontrar cómo es el comportamiento global del consumo. ¿M? También de estudios de mercado. Recordemos que tenemos empresas grandes que se dedican a eso, Nielsen, McKinsey, publican reportes de industrias internacionales. ¿De qué otro lado? Por ejemplo, indicadores macroeconómicos, ¿no? Tasas de cambio, inflación, PIB, tratados de libre comercio, regulaciones, ¿m? Em, competencia, ¿no? Cuando hacemos benchmarking con datos disponibles, ¿cierto? Cuando realizamos ese análisis de la competencia para mirar qué es lo que están haciendo ellos. Entonces, miren que este primer paso de la recolección de los datos eh, es bien importante porque de allí están las fuentes, está de dónde sale la información, ¿sí? Y luego viene el procesamiento de los datos. Cuando se hace la extracción de esos datos, cuando se recopilan los datos de esas diversas fuentes, ¿sí? Entonces, podemos decir, por ejemplo, para una empresa exportadora, pongamos que sea de aguacate, que recoge los datos de ventas de Colombia, de los reportes de importación en Europa y las tendencias de consumo saludables, por ejemplo, en redes sociales. Y eso está pasando mucho. Las redes sociales hoy día nos botan mucho esa información y en qué están las empresas o las personas en este momento. De allí también sale la transformación y limpieza, ¿cierto? En este procesamiento de datos, cómo se transforman los datos y qué nos sirve y qué no, cómo se homogenizan esos datos, ¿m? Cómo se depuran datos incompletos, ¿cierto? Em, que tiene también que ver acá con la limpieza de los datos, ¿sí? En esos tres aspectos, en estandarización, homogenización y depuración. ¿M? Miren que, por ejemplo, hemos visto cuando miramos las siglas de Estados Unidos, en algunos datos nos aparecen EE, en otros US y en otros USA. Entonces ahí tiene que haber una limpieza de datos y una que homogenización, a eso se refiere la limpieza. Luego ese análisis, ese modelado, eso que tiene que ver con la comunicación, con la visualización, ¿m? Con los reportes, ¿de acuerdo? Miren que allí digamos que uno podría llegar a decir que allí está la verdadera inteligencia, es decir, cómo nosotros consultamos y comunicamos los reportes, ¿sí? Después de eso, y acá también está súper importante, chicos, en esta parte, los dashboards, es decir, los tableros, ¿sí? Power BI va a ser el tablero que nosotros utilicemos en nuestro curso para generar gráficos y paneles de toma de decisiones que rápidas, ¿cierto? O también podemos realizar modelos predictivos. ¿M? A través, por ejemplo, de Machine Learning para proyectar demanda o prevenir riesgos, ¿sí? Miren que el Business Intelligence predice que Alemania puede aumentar su consumo de aguacate en un 12% el próximo año. Entonces, ¿eso para qué le serviría a un exportador de aguacate? Yo creo que sería muy importante saber eso, ¿cierto? Y finalmente, después eso pasa por modelos, por algoritmos, ¿cierto? Que permiten el análisis de datos, pero ¿para qué todo esto? Para la visualización y la toma de decisión. Entonces, los resultados que se presentan de manera clara, por ejemplo, en tablas, en gráficos, en mapas de calor, ¿sí? Pues son para que los directivos tomen decisiones. ¿Sí? Entonces, básicamente hay unos datos crudos, se llama una limpieza y una organización, un análisis, una información estratégica que me permite que una toma de decisiones.
Básicamente, ese es el proceso de la ciencia de los datos. Nosotros, chicos, esta fase, lo que estamos haciendo es precisamente entender cómo esos datos les sirven a diferentes industrias. Y a partir de la siguiente fase, vamos a ver cómo comunicamos con una base de datos, cómo aprendemos a comunicar, o los que ya sepan utilizar Power BI, cómo nos inventamos tableros de control bien interesantes en que para visualizarlos y para que los accionistas y los cargos, digamos, que toman decisiones puedan utilizar estos datos precisamente para la mejora de la toma de decisiones. Eh, Acá tenemos otro concepto que es el científico de datos. ¿Para qué es el científico de datos? Digamos que una persona o unos cargos que se encargan específicamente de analizar los datos, ¿sí? Y este científico de datos hoy día, lo que quería mostrarles con esto es que existen y que ya hay personas encargadas con una profesión que se encarga de análisis de datos. Entonces, por ejemplo, en LinkedIn contratan científicos de datos con el propósito de generar ideas en relación con productos y servicios para un valor añadido. En Intuit, una empresa desarrolladora de software comercial, se solicitan científicos de datos con el fin de desarrollar ideas para clientes pequeños que tienen necesidades específicas. En General Electric se contratan científicos de datos con el propósito de optimizar los contactos de servicio y el mantenimiento de productos. Google utiliza científicos para reforzar conocimientos en búsquedas y algoritmos de publicidad. Netflix contrata científicos de datos con el fin de tener un sistema más actualizado de recomendación de películas. Telefónica fue la primera empresa en nombrar un científico de datos, llevándolo al grado de director para la gestión y administración de datos de la organización. Y el banco BBVA en el año 2016 nombra un científico de datos a partir de allí para gestionar los datos de la compañía. ¿Sí? Los datos, chicos, hoy día son un activo invaluable en las organizaciones. Los datos son los que me generan, me proveen información para la toma de decisiones. Por lo tanto, te cuida mucho quién, ¿sí? Es el que analiza esos datos, pero también en dónde están los datos, ¿no? ¿Dónde se almacenan esos datos? Miren que tenemos una página, ustedes la pueden consultar cuando deseen. Hay un portal que se llama Que de Nuggets, que es referencia mundial en Analytics, en Data Mining, Business Intelligence, que es nuestro campo, chicos, con documentación, artículos de todos los ámbitos relacionados con la ciencia de datos. Entonces tiene más de 260.000 suscriptores a los que les llega información y artículos para personas y organizaciones que trabajan con altos volúmenes de datos. Entonces, este es un portal que es súper interesante para el análisis de datos. Ya para finalizar, chicos, algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, una cadena de supermercados que busca mejorar ventas y optimizar la experiencia de clientes. Entonces, ¿qué hace? Recolecta datos. Los supermercados almacenan unos grandes volúmenes de datos, ¿sí? ¿A través de qué? De las compras que se registran en los puntos de venta. Esta es la razón por la cual yo no sé si ustedes o en su familia con los puntos le van a usted enviando promociones para que usted pues convierta esos puntos, pero también para invitarlo a que compre, ¿sí? Entonces, esto genera, digamos, tarjetas de fidelización, encuestas de satisfacción, ¿m? Y también procesamiento y análisis con una herramienta como de BI, como Power BI, que se consolidan todos los datos en un único sistema que permite visualizar patrones de consumo e identificar productos los más vendidos según la temporada y conocer los horarios de mayor afluencia de clientes. Ellos lo saben, claro que lo saben. También obtienen conocimiento, eh, por ejemplo, eh, bebidas frías, snacks que se venden en la tarde. También que existe una relación entre las promociones de combos y el aumento de compras por impulso.
¿sí? Cuando hay combos, miren que esto es importantísimo. Ellos saben que cuando ponen combos, por ejemplo, papas con gaseosa, parece que hay un impulso de compra, ¿m? De los consumidores. Ahora, con esta información, ¿de qué les sirve? De toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, la gerencia decide reforzar el inventario de productos en horarios críticos, personalizar promociones para clientes recurrentes a través de la aplicación, ajustar la disposición de productos en la tienda para aumentar la venta cruzada, ¿sí? Lo que hay en góndolas, por ejemplo. ¿Y qué esperan o qué resultados esperan obtener? La aplicación de la inteligencia de negocios permite aumentar las ventas en un 15%, mejorar la satisfacción del cliente y reducir los costos operativos gracias a un mejor control de inventarios. Listo, chicos, muchas gracias. Entonces voy a pasar en este momento a eh, bienvenida Julie también. Muchas gracias. Y con esto, chicos, terminaría nuestra web del día de hoy. Importante que hayamos entendido esa cadena, ¿sí? Que tiene que ver con esos datos crudos, cómo esos datos crudos, después de una limpieza y una organización, después de un análisis de una información estratégica, nos sirve para toma de decisiones, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos? Me voy a permitir abrir mi cámara. ¿Ninguna pregunta? Bueno, chicos, les quiero agradecer. Gracias. Les quiero agradecer por su participación, queridos estudiantes, y recordarles que en este momento ya está abierta la actividad que tiene que ver con la fase 2. Recuerden que es un ensayo argumentativo, que es un trabajo grupal y que tiene que ver con precisamente ese análisis de cómo los datos tienen o influyen en diferentes medios y en diferentes contextos de las organizaciones. ¿Listo, chicos? Entonces, si no tienen preguntas, les agradezco mucho su participación. Espero que pasen una muy buena noche y espero que me acompañen para la próxima webconferencia y nuestro CIPAS dinamizado por el docente, que allí veremos mucho más claro qué es lo que tienen que presentar. Este CIPAS seguramente les llegará la invitación para el próximo sábado. Muchas gracias, chicos, y que descansen, que estén muy bien. Igualmente, Hasta tutor, luego, hasta luego. Caterina. Hasta luego, que estén muy bien.